Ya, entonces, con el profe han estado viendo ecuación de flexura. ¿Ya? Parece un poco raro, una ecuación de cuarto orden, y como que, y bueno, igual la forma de presentarla, aunque uno hace, hace ciertos cálculos, como que tal vez no es del todo intuitiva. ¿Ya? Es un problema de la ingeniería que el profesor se mencionó, el de la derivada de cuarto orden. Bueno, ¿cuáles son como los detalles importantes de estas cosas? Porque como con el profe ven la parte un poco más teórica, aquí como que ven un poco más la parte de ejercicios. Hay que considerar un par de cosas que me gustaría ver de acá de la punta, algo pequeñito, más que nada, que es el término que corresponde al B. Que ustedes tienen un set de ecuaciones, bueno, ahí vamos a verlo cuando veamos los problemas. Pero en este set de ecuaciones tienen varios términos y siempre es un poco bueno recordar algunas cosas, como que por ejemplo este B se le considera la fuerza lineal y es Newton por unidad de largo, ¿ya? Por metro. Lo cual es totalmente distinto a la carga. ¿Por qué? Porque la carga es algo que es Newton por metro cuadrado. Es unidad por fuerza, por unidad de área, ¿ya? Son detalles distintos, ¿no? Que van a importar a la hora de comentar más que nada los resultados que pueden dar de la ecuación de flexura, ¿ya? Pero la verdad, según yo siento que la parte del apunte esto está bien explicado, no hay mucho que decir, pero por eso me interesaba ver un poco más de ejercicios. Y en particular encontré un grupo bueno de ejercicios, déjenme un segundo, que se me cerró, ahí está. Entonces, lo primero que necesito que recuerden que básicamente para esta parte vamos a tener como un pequeño formulario que son estas 4 ecuaciones, ¿ya? Este es el set de ecuaciones para los problemas de flexura, que esto es lo que deberían al menos recordar y manejarse, ¿ya? dB de x igual a menos carga, una ecuación para el bending moment, una ecuación para la derivada del bending moment y la ecuación de flexura propiamente tal, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se resuelven problemas de ecuación de flexura, problemas ligeramente básicos, y ya la próxima auxiliar vamos a ver el otro enfoque que se puede tener, porque probablemente con el profe impusieron soluciones o cosas de ese estilo, pero como que nos gustaría tal vez llegar a algo más prolijo matemáticamente, y la forma tal vez más prolija de llegar para estos casos es usando transformadas de Fourier, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, y voy a intentar introducirle un poco ese tema al final, porque eso es lo que va a hacer el programa que les dije que íbamos a ver. Ya, entonces, lo primero, un caso bien sencillo. Tenemos una barra de largo L, la que está acá, barra de largo L, y la cual está empotrada en un extremo y el otro está libre, y a la cual se le aplica un torque MA, o sea, tiene un cierto bending moment. En este caso, tenemos que despreciar el término de masa, estamos considerando una barra sin masa, estamos considerando como un objeto más geométrico. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Siempre es lo que uno parte. Escribo la ecuación de flexura. Y lo primero que me tengo que hacer de preguntar es, ¿qué términos se cancelan? ¿Qué términos se van a cero en el caso que estoy estudiando? Porque la ecuación de flexura varía su forma según el caso en que estemos. Este es el caso más sencillo, así que muchas cosas se van a cero. Pero en el caso más complicado, por ejemplo, el que tenemos un monte submarino, todos estos términos no son tan despreciables como uno pensaría, ¿ya? Pero tiene sus cosas buenas de trabajar con un monte submarino o un sistema de underplating. Bueno, ahí vamos a ver todas esas cosas. Entonces, primer caso, entonces tenemos que lo primero, fuerzas horizontales, no hay. Por lo tanto, la presión, el término P, lo hacemos cero. Eh, Dado que estábamos hablando de un sistema de masa despreciable, no consideramos carga. En esta no consideración de carga, por lo tanto, no pueden haber fuerzas restitutivas, ¿ya? No puede haber una fuerza efectiva total. Por lo tanto, se cancelan todos los términos y este es el caso más simple. Entonces nos va a quedar simplemente que el término D, si ustedes recuerdan, está asociado a la rigidez del material, que está asociado a su vez al espesor litosférico, a módulo de Young y el coeficiente de Poisson, ¿ya? Pero eso es una constante, solamente el D es un valor constante. Eh, bueno, tenemos que esto va a ser igual a 0, una derivada de cuarto orden.
Por lo tanto, para empezar a resolverla, tenemos una derivada de cuarto orden, por lo tanto, podemos trabajarlo como si fuera un polinomio al cubo, ¿cierto? Tenemos muchos coeficientes, C a la 3, C3, C2, C1 y C0. Por lo tanto, el trabajo va a ser encontrar estas constantes. ¿Qué cosa no se les puede olvidar nunca de un problema de flexura? Que es la parte más importante de un problema de flexura. Lo más importante siempre van a ser las condiciones de borde. ¿Y por qué? Porque como tienen una derivada de cuarto orden, ustedes necesitan muchas ecuaciones para poder despejar estos términos. Dado que tienen que sacar ecuaciones, la forma más, bueno, las ecuaciones más claras son las que provienen de las condiciones de borde del problema, ¿ya? En general pueden tener 3 condiciones de borde, 4, vamos a ver las más clásicas, ¿ya? Bueno, la primera que tenemos en este problema, que la flexura en x igual 0. En x igual 0, obviamente va a ser 0, ¿cierto? Porque estamos que en este extremo el borde está fijo. Por lo tanto, no hay flexura. Al no haber flexura, automáticamente evaluamos x igual 0 y eso nos hace que este término se cancele, este término se cancele, este término se cancele. ¿Ya? Por lo tanto, C0 nos va a quedar automáticamente 0 y nos va a quedar que la ecuación de flexura queda de esta forma. Eliminamos una constante. Entonces vamos a ir aplicando las ecuaciones que tenemos de nuestro formulario. La primera, la derivada de b de x es igual a menos q. Pero ¿cuál es la gracia? Dijimos que la carga no había, por lo tanto la carga es 0. Por lo tanto, la derivada de esta carga lineal que habíamos hablado, que recuerden que esto de acá, esto es Newton por unidad de metro, y esto es Newton por unidad de área, ¿ya? Uno es por longitud y el otro es por área. Entonces, dado que esto va a ser 0, tenemos una derivada igualada a 0, por lo tanto, esto de aquí va a ser constante. En este caso, como es el caso más sencillo, esa constante naturalmente va a ser 0. ¿Ya? No estamos haciendo nada, no hay nada en el problema casi. Solamente un bending moment. Entonces, siguiente ecuación. La ecuación de la derivada del bending moment. Esto de término B y el término P eran 0. Por lo tanto, va a ser exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Nos va a quedar una derivada, la derivada del bending moment respecto a x y nos va a quedar igual a 0. Y ahora decimos lo mismo, esto va a tener que ser una constante, porque está igualado a 0. Pero en este caso, ¿cuál va a ser esa constante? Este bending moment que nosotros estamos aplicando constantemente. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya. Entonces, continuamos. Ya. Entonces, aplicamos ya 2 de nuestras ecuaciones del formulario para ir como sacando información del problema. ¿Sí? Ya sabemos que m es constante, vale ma. La carga lineal es constante, vale 0. ¿Ya? Entonces, la idea es ir sacando más deducciones del problema a partir de este formulario. Entonces, tercera, tenemos la ecuación para el bending moment, que es 2 veces la derivada del problema. Por el parámetro que representa algún tipo de rigidez, ¿cierto? Y acá está escrito el parámetro con el espesor litosférico, ¿cierto? Espesor elástico también que se le llama. Que el espesor elástico siempre es como menor al espesor real. Es como la parte que se comporta elásticamente. ¿Ya? Pero en particular lo que vamos a decir es que ese va a ser uno de los valores que se va a poder modificar. ¿A qué me refiero con esto? Porque el módulo de Young y el coeficiente de Poisson en general en un material van a ser constantes. Por lo tanto, el único parámetro como para mover va a ser este espesor elástico. Y este espesor elástico lo que uno hace como en la práctica es intentar ajustarlo. ¿Ya? Uno intenta ajustar una curva de flexura con cierto espesor elástico. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ver un poco más de detalle, este tipo de cosas. Ya, pero por el momento solo necesito que recuerden esta fórmula. Ya, esta fórmula igual es como importante. D igual TE al cubo por E dividido en 12 por 1 menos mu al cuadrado. Ya. Entonces, continuamos con la aplicación de nuestra ecuación, que es la ecuación del bending moment. Calculamos la segunda derivada del problema. Y en este caso ya sabemos que nuestro bending moment es una constante, la cual es MA. Por lo tanto, si me queda una constante en este lado, a la izquierda voy a tener una constante, y a este otro lado tengo un polinomio de grado 1. La única opción para que esto se cumpla es que el término que tiene asociado x sea 0 y el término que esté asociado sin x, el término libre, sea asociado al bending moment, ¿cierto? Entonces, podemos hacer ese despeje
y nos va a quedar que la constante 3 también va a ser 0 y que la constante 2 va a ser igual a menos MA sobre 2 veces la rigidez del problema. Al reemplazar todos los coeficientes, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar que la flexura es menos MA partido en 2D por X cuadrado. ¿Qué resultado nos dio? Nos dio una ecuación de segundo grado, es decir, una parábola. Cosa que tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque si tengo una barra que está amarrada a un borde y, no sé, tal vez con el dedo le pego en la punta, así como por abajo, lo que va a ocurrir es que se dobla en forma de parábola. ¿Ya? Es como en el caso más ideal, por así decirlo. Como que lo toco y se forma una parábola. ¿Ya? Eso es lo que está representando aquí la ecuación de flexura. ¿Ya? ¿Alguna duda? Oye, es que yo no caché un poco como la última condición de borde que pusiste. Eh, O sea, ya, no en la 3 esa de m igual a menos d. Ya, esto es... ¿ya sí? Dale. abajo, cuando, bajo un poquito, que cuando ¿Sí? dice menos d, 6 por C3. c3 igual a 0, ¿por qué era Ah, 0? porque fíjate que en este término de aquí está acompañado con una X, ¿cierto? Ah, Entonces, chuta. para que sea igual a la izquierda, el término que le acompaña a la X tiene que ser 0. Por lo tanto, ahí lo igualamos y lo despejamos con C3 igual 0. ¿Sí? Ya, sí. Ya, Gracias. no hay problema. Ya. Entonces, con eso despejamos cuál es la ecuación de flexura y eso nos da un movimiento parabólico que tiene al menos mucho sentido en la realidad. Entonces, ese es el problema 1. Siguiente problema, que el caso vamos así como avanzando un poco a complejizar esto de ecuación de flexura, a ver cómo qué resultados podemos sacar. Siguiente, ahora tenemos una barra, pero esta barra está como, es como que tengan una barra y a esa barra le ponen 2 clavos, ¿ya? Y luego a esa barra le aplican un bending moment en ambas partes, ¿ya? Eso es todo lo que tenemos. Como muy parecido al caso anterior, pero ahora tenemos que está clavado y tenemos que se está como doblando como aparece en el dibujo, ¿ya? Y la barra es de Kilo, largo L, ¿sí? antes de que pase este problema, sorry, ¿por qué el RX al principio dijimos que era 0? El Rx, porque en este caso, ¿qué es lo que representa el Rx? Bueno, junto al Q de X, como que representan a las fuerzas restitutivas. Entonces, como dijimos que no había carga, no hay una fuerza que restituya eso, porque esa fuerza restitutiva también depende de la masa del objeto, que en general está asociada al empuje. ¿Se entiende ahí? Como no hay masa. La masa es 0 en este problema. Es como un problema ideal. Ya, ok, muchas gracias. Ya. Entonces, acá exactamente lo mismo, pero ahora tenemos que el problema está fijado en dos extremos. Entonces, acá decimos lo mismo. Primero, la carga es 0, ¿cierto? Por lo tanto, todos los términos asociados a que va a tener masa se van a 0, junto a Rx. Y lo mismo, no tenemos acá unas fuerzas horizontales. La masa es despreciable. ¿Ya? Tenemos entonces nuestra misma ecuación anterior, pero en este caso lo que van a cambiar va a ser un poco más las condiciones de borde, que nuevamente repito, es como lo más importante de estos problemas, de verdad, lo recalco mucho, es lo más importante de los problemas de flexura, que puedan sacar todas las condiciones de borde del problema. Ya, entonces acá volvemos a lo mismo. Tenemos que dos condiciones de borde. Las condiciones de borde, que va a ser en x igual 0, que va a ser básicamente en un clavo, y x igual L, que va a ser el otro clavo. ¿Ya? Eso por el momento todavía sigue mucho la intuición, ¿cierto? Estamos siguiendo solamente la intuición. En ambas partes la flexura es 0. Como está fijo en esa parte, no se puede flexionar. ¿Ya? Por lo tanto, con esas dos condiciones, ahora lo mismo, w de x igual a c3x cubo a nuestro polinomio de grado 3, porque nuestra ecuación de flexura nos quedó igual, una cuarta derivada igual a 0. Entonces, nuestra flexura nos queda de esta forma. Al aplicar las condiciones de borde, nos queda que en x igual 0, por lo tanto, el mismo resultado anterior. La constante libre nos da igual a 0. Entonces, continuamos. Siguiente condición de borde, entonces reemplazamos todas las x con el largo de la barra. Trabajamos un poco trabajamos un poco esta expresión y nos va a quedar un polinomio cuadrático de estas condiciones. Pero acá es cuando entra el juego, porque ¿qué es lo que cuando uno llega a esta parte dice, tengo mis dos condiciones de borde que son como las más naturales, por así decirlo. Entonces, pero tengo dos ecuaciones, necesito más ecuaciones. ¿De dónde puedo sacar más ecuaciones para poder seguir sacando constantes? Entonces, la siguiente condición, que esa es muy clásica,
que justo en la mitad de la barra tenemos que la flexura es máxima, ¿cierto? Y eso tiene mucho sentido. Si estoy doblando una barra, justo en la mitad, idealmente, claro está, pero en un problema ideal, si doblo una barra, la barra va a tener el máximo doblamiento en el centro, ¿cierto? En la mitad. Por lo tanto, la derivada de la flexura en el medio de la barra tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Eso se ve, ¿cierto? Eso es como una ecuación de borde importante, que no se les puede olvidar. ¿Ya? Que el máximo el máximo de flexura se da justamente en el centro de la barra, en un caso ideal. Ya. Entonces, ahora podemos aplicar nuestra derivada a nuestra ecuación y vamos a sacar una ecuación, porque aquí tenemos una ecuación para estos coeficientes, y con la ecuación de la derivada vamos a sacar otra ecuación. ¿Ya? Entonces, nuestra derivada la reemplazamos con x igual L medios, nos va a quedar esta ecuación. Una ecuación va a ser asterisco, acá esto es un asterisco, y esta es la ecuación estrella. Si restamos ambas ecuaciones, la resta de ambas ecuaciones nos va a llevar a que C3 al cuadrado dividido en 4 es igual a 0. Por lo tanto, C3 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, al tener este caso, ahora al reducir nuestros coeficientes, volvemos a aplicar algunas de nuestras condiciones de borde. Como por ejemplo la de en caso igual x igual L. Si aplicamos la condición de borde en x igual L, nos va a quedar C2L más C1 igual 0. Por lo tanto, nos va a quedar que uno de los coeficientes va a ser C1 igual menos C2 por L. Entonces, con eso ya podemos encontrar una ecuación de flexura que solamente dependa de un coeficiente. ¿Ya? Esto es solamente la parte de matemática. Esto, la idea no es marearlos con todo esto. Más que nada, esto ya es solamente parte de trabajo algebraico, de tal forma de poder llegar a la menor cantidad de coeficientes posibles. En este caso ya nos queda solamente un coeficiente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos usar? Recuerden ¿cuáles son todos los sets de ecuaciones que yo tengo? El set de ecuaciones que yo voy a tener va a ser formado por mis condiciones de borde y por mi formulario, ¿ya? Por mis ecuaciones de formulario. Esas van a ser todas las ecuaciones que voy a tener trabajando en un problema. Entonces, aplicamos alguna de las ecuaciones de nuestro formulario, que en este caso vamos a usar la ecuación del bending moment. Entonces, en este caso tenemos que m es igual a menos d, la misma ecuación anterior, que es igual al bending moment, y en este caso nuestro bending moment toma el mismo valor, nos toma MA. Despejamos entonces el coeficiente 2, y el coeficiente 2 tiene el mismo valor que en el caso anterior, pero en este caso ahora tenemos que había un poco más de dependencia de los dos extremos. Entonces nos queda que la flexura, al reemplazar este último coeficiente, va a ser m dividido en 2d por x por L menos x. Aquí quiero hacer hincapié en este término del L menos x. Básicamente este término aquí lo que quiere decir es en qué posición de la viga estoy. Porque estoy en él, la viga mide L. Si a la viga le resto x, estoy moviéndome como por toda la viga. ¿Ya? Esa es como la gracia de eso. Si reemplazan en la flexura, reemplazan x igual L, me queda L menos L y eso me da 0. Por lo tanto, estamos re bien con el sentido físico del problema. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Ya? No entendí lo de las ecuaciones como estrellita y asterisco. Ah, ya. La ecuación asterisco es la ecuación que proviene de la condición de borde de aplicar x igual L, igual 0. ¿Ya? Esa es la ecuación que se obtiene y le pusimos asterisco. ¿Ya? Y la ecuación estrella es otra ecuación la cual se obtiene al aplicar la condición de borde para la derivada, la derivada de w de x en x igual L medio. Esa es la segunda ecuación que obtenemos. Al tener dos ecuaciones, yo quiero resolver este sistema de ecuaciones, entonces las resto. Y al restarlas, ya puedo ir despejando más ecuaciones, más constantes. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Ya. Ya, entonces, como es lo que estábamos diciendo en estos problemas, partimos con un caso simple y vamos a ir agregándole cosas a ver cómo va avanzando el problema. ¿Ya? Entonces, ahora seguimos la ecuación, ya. Siguiente caso. Ahora, ¿qué pasa si se le aplican fuerzas horizontales al problema?
Y ahora tenemos una cadena montañosa, y esta cadena montañosa podríamos decir que se comporta como una sinusoidal, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene como de problema ahora? Bueno, lo nuevo que vamos a tener es que en este caso ya no vamos a despreciar como nuestros elementos restitutivos, sino solamente vamos a agregarlos a la ecuación de flexura y vamos a ver cómo se va modificando esta ecuación de flexura, ¿ya? Como les dije, vamos a ver el caso más complicado, yo creo, la próxima semana, que va a ser el caso que hay carga, que hay de casi de todo. Y ese caso hay que resolverlo con transformada de Fourier, ¿ya? Que eso es como la máxima utilidad que podríamos sacar acá, que podemos resolver la ecuación de flexura con transformada de Fourier. Ya. Entonces, tenemos ahora una placa que está comportándose de manera sinusoidal. Tenemos fuerzas horizontales. Tenemos una longitud de onda que es por la que caracteriza esta ondulación. Y tenemos una fuerza restitutiva correspondiente a la diferencia de densidad que ocurre como que una fuerza, la fuerza que va hacia arriba, ¿cierto? Que está restituyendo esto. Porque creo que, bueno, tal vez le puedo haber puesto un poco más de colores para que se viera mejor, pero la idea de esto es que si esto está bajando o está subiendo, voy a tener una fuerza restitutiva en un cierto sentido. Bueno, en este caso tal vez le puedo haber puesto un poco más, tal vez cuando lo suba voy a agregarle un poco más de detalles a esta parte, de que la flexura acá puede haber sido, acá tenemos flexura hacia arriba y acá tenemos flexura hacia abajo. En este caso, si estoy bajando, voy a tener fuerza restitutiva que está llevando hacia arriba, ¿cierto? Estoy como hundiendo placa, y si hundo placa, va a intentar subir por empuje, ¿cierto? Y eso está relacionado a una cierta diferencia de densidad, como lo vieron en clase. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? La primera pregunta es, valor mínimo de las fuerzas horizontales para que se dé esta situación, para que se dé la situación de una flexura sinusoidal. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Imponemos una flexura sinusoidal. Disponemos de una solución de la forma w de x igual w0 seno de 2πx dividido en lambda, la longitud de onda asociada. Básicamente estamos imponiendo una solución sinusoidal para el problema y ver qué condición debe ocurrir en las fuerzas horizontales para que esto ocurra. ¿Ya? Entonces, al imponer esta flexura, lo que irremediablemente nos va a tener que ocurrir es que vamos a tener que calcular todas las derivadas. Derivada de orden 1, la derivada de orden 2, la derivada de orden 3 y la derivada de orden 4. En este caso, la flexura igual es como relativamente más sencilla de derivar, al menos. Son puros seno y coseno y botan constantes. ¿Ya? Por lo tanto, no es tan complicado. Claramente, uno podría preguntarse, ¿pueden haber flexuras de distinto tipo? Sí, podrían haber flexuras de distintas formas, pero de hecho la forma sinusoidal es una forma muy bien aproximada, al menos como en el mundo investigativo. Y de hecho, como que después van a escuchar como de papers o, bueno, conferencias o cosas así, que ya no empiezan a hablar tanto como de distancia en el contexto de geodinámica, ya no hablan tanto de largos o cosas así, y si no hablan más de longitudes de onda. Ya hablan como, oh, la longitud de onda del cerro, la longitud de onda de la cordillera de los Andes y cosas así. ¿Ya? Ese es como un parámetro más caracterizador. Oye, Camilo, ¿Sí? yo me perdí. ¿Por qué o sea, es que no entendí, ¿por qué imponemos como ¿Esta esa solución? ecuación? Sí, no entendí eso. Ya, lo que pasa es que así está nuestro sistema. Nuestro sistema está con una forma sinusoidal. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que nuestra flexura, esto se está doblando de forma sinusoidal. Y lo que nosotros sabemos es que se le están aplicando fuerzas horizontales para que esto ocurra. Entonces, ¿cuánto es el valor mínimo de esa fuerza horizontal para que para que la placa se doble de forma sinusoidal? ¿Se entiende un poco mejor el problema ahí? Porque la placa ya está en forma sinusoidal. Entonces yo quiero saber cuáles son las fuerzas mínimas para que esté en esta forma sinusoidal. ¿Y ¿Sí? cómo llegamos a...? Es que no entiendo como de lo que... O sea, entiendo lo que explicas, pero no entiendo cómo llegamos como de la explicación a esa... Ah, ya, sí, sorry. Bueno, eso es imponer nomás. Esto es como la solución. Tal vez eso faltó mencionar, que esto es como la solución clásica del caso sinusoidal.
esta solución la van a ver en el Turcotte y la van a ver en el apunte. Ya está así por todos lados. Como que tú decís, no, propongo una solución para la ecuación de flexura y esa solución es sinusoidal. Y O sea esa que está. cada vez que tengo algo así como una onda, o sea, no sé, pero yo, Tú yo, podrías imponer esta solución. ya, buena, ¿Ya? Lo gracias. que va a ir variando va a ser la constante, el W0, y tal vez los parámetros que acompañen a la ecuación de flexura. Ya, gracias. Ya. Entonces, calculamos nuestras 4 derivadas, y de nuestras 4 derivadas, ahora con esto podemos reemplazar en la ecuación de flexura. Entonces tenemos que en nuestra ecuación de flexura, naturalmente no tenemos carga en este caso, ¿cierto? Estamos diciendo que no tenemos ningún cerrito. En este caso yo perfectamente puedo haber puesto un monte submarino, un monte acá, un cerro, para el caso de corteza continental, haciendo carga. Pero en este caso no hay. Entonces la carga Q es 0, pero en este caso tenemos fuerzas restitutivas porque en este caso estamos hablando de una placa, ya una placa tectónica real, pero que no tiene nada arriba, ¿ya? Por lo tanto, en este caso consideramos la fuerza restitutiva asociada, pero porque es una placa, porque estamos hablando ya en un contexto más geológico, ¿sí? Por lo tanto, ahora el término Q es 0, pero tenemos el término asociado a nuestras restituciones. ¿Ya? En el otro caso estábamos hablando de una barra ideal sin masa, por lo tanto en esa barra ideal como que no había nada. En este caso ya estamos hablando como que le ponemos un poco más de contexto. ¿Ya? Entonces, tenemos que nuestra ecuación va a ser igual a 0 y reemplazamos nuestras derivadas. ¿Cuál va a ser la gracia? Si se fijan, tengo derivada cuarta, derivada segunda y la derivada 0, por así decirlo, o la solución como era originalmente. ¿Cuál es la gracia? La derivada cuarta tiene un seno, la derivada segunda tiene un seno y la derivada solita, la w de x, también tiene un seno. Por lo tanto, es natural que ese término se cancele, ¿cierto? Y además, como todos los términos de la derivada, y tanto el término original tienen W0, el W0 al final se va a cancelar para esto. ¿Ya? Entonces se cancelan el seno y el W0. Al hacer el reemplazo me va a quedar una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado en torno a 2pi lambda, pero al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque fíjense que aquí tengo elevado a la 4 y elevado a la 2. Para que sea una ecuación de segundo grado, esto tendría que haber sido 2 y 1, ¿cierto? Pero como en este caso está elevado a 4 y a 2, decimos que va a ser una ecuación de segundo grado para esta variable, que va a ser 2pi dividido en lambda al cuadrado. Luego con eso podemos imponer una ecuación de segundo grado, la típica menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Sí? Y con eso ya podemos establecer un poco el análisis de las soluciones que va a tener este problema. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, entonces reemplazamos nuestras derivadas, encontramos una ecuación de segundo grado y imponemos cuál va a ser la solución de segundo grado. Y ahora, ¿qué es lo más importante que podemos sacar de una ecuación de segundo grado? El análisis de su determinante. Entonces, claramente como estamos acá en un contexto ya real, estamos como ya en un contexto más geológico, como que las soluciones no pueden ser complejas, ¿cierto? Como que no va a tener sentido como deformaciones, flexuras o esfuerzos complejos. Eso en esto acá como que no funciona mucho. Por lo tanto, naturalmente imponemos que el determinante tiene que ser mayor o igual a 0. Al hacer esa desigualdad, nos va a quedar que la presión al cuadrado tiene que ser mayor o igual al término, a todo este término, al 4D, diferencia de densidades por G. ¿Y cuál va a ser la gracia? Que ¿cuál va a ser el caso crítico? El caso crítico va a ser cuando haya igualdad, cuando esto de acá sea igual a 0. Cuando tengamos el caso crítico, solamente nos basta despejar P. Y a eso lo llamamos presión crítica. Y la presión crítica va a ser la raíz de 4D, diferencia de densidad, por G. ¿Ya? Entonces tenemos que la presión crítica va a ser el caso que está determinado, y para el caso sobredeterminado ya son excesos de presión. Esta ya la presión mínima para mantener el sistema sinusoidal va a ser P sub C. Cualquier valor mayor
va a cambiar, ya va a mantener esa forma sinusoidal, ¿ya? Esa va a ser como la gracia de esto, que va a haber una presión crítica. Ya, y después, una vez descubierto un valor crítico, esto es algo muy usual que se hace como en estos contextos ya de fracturamiento o de flexura, dado que tenemos un parámetro crítico, empezamos a calcular otros parámetros críticos, ¿ya? Empezamos a sacar sucesivamente otros parámetros críticos que nos podrían servir. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces la longitud de onda crítica para este problema? Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar la presión con presión crítica. Al reemplazar presión con presión crítica en nuestro sistema, en nuestra ecuación de segundo grado, el término asociado a la raíz se va a ir a cero, ¿cierto? Porque es exactamente lo que habíamos pedido acá, que que estos términos tenían que ser iguales. Por lo tanto, al hacer esta resta, se va a ir a cero. Lo único que nos va a quedar entonces va a ser 2pi al cuadrado dividido en lambda c igual a la presión crítica dividido en 2d. Luego con eso ya es simplemente despejar cuál va a ser la longitud crítica. ¿Ya? Y nos va a quedar que la longitud crítica va a ser igual, la longitud de onda crítica va a ser igual a 2pi raíz de 2d dividido esa presión crítica. ¿Cuál va a ser una de las gracias de este problema? Una de las gracias es que si se fijan, ¿de qué dependen los parámetros que hemos encontrado? Encontramos presión crítica, encontramos longitud de onda crítica, pero ¿de qué van a depender? Si se fijan, van a depender del material. Ese término D, ¿qué es lo que está reflejando? El término D refleja el material, refleja módulo de Young, razón de Poisson y el espesor elástico que tiene la placa. ¿Ya? Entonces determina parámetros de rigidez. Luego tenemos densidades, diferencias de densidades. ¿En qué está sumergido la placa? ¿Qué es lo que está alrededor de la placa? ¿Hay alguna densidad alrededor de la placa? ¿Ya? Y naturalmente la gravedad del problema. ¿Ya? Entonces, como que fijarse bien de qué parámetros depende mis variables encontradas. ¿Ya? Dependen de masas y de rigideces. ¿Ya? El longitud de onda crítica, muy parecido. Depende también de la rigidez del problema y también de estas diferencias de densidades y de la gravedad. ¿Ya? ¿Alguna duda? Camilo, ¿Sí? en los RO, ¿qué subíndices tienen? O sea, ¿el problema decía más o menos que había? No, en particular el problema solamente intentaba decir que era un contexto geológico real, por así decir, entre comillas, real, de una placa en la Tierra que tiene esta forma. ¿Ya? Así que solamente acá está diciendo que hay una fuerza restitutiva. Tú podrías decir, ya está la astenósfera abajo, o está un medio más dúctil, y ese medio corresponde a estas diferencias de densidades. ¿Sí? Sí, Bueno, pero creo que ahí me que le equivoqué. pusiste como Creo, M creo- y... sí, creo que me equivoqué en un índice, que aquí le puse ROM y ROW. Creo que esto es un problema del Turcotte. No, eso no lo revisé del todo, pero esto es un problema del Turcotte. Y en el problema del Turcotte, si no mal recuerdo, acá hacen mención de que esto es proveniente del manto, y esto no tendría que haber sido W, sino más asociado a la densidad de la placa, ¿ya? Pero más que nada lo que necesito que recuerden, que esto proviene de una diferencia de densidades de los materiales que están alrededor. Es decir, en este caso, de lo que está debajo de la placa y de la placa en sí misma. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Cuando suba la pauta voy a corregir esos índices para que quede un poco más claro. Ya. Milo, ¿Sí? o sea, como de lo mismo que dijo la Nane, sí, bueno, el último decía Roge, así que en Sí, volar eso. ya, eso voy a corregir. Sí, ahí dice Roger. Ahí la cagué. Ya. Ahí Y mi lo arreglo. duda era por qué se iba el 4 de acero. Todo este término de acá, Sí, no caché. porque es cierto que aquí tenéis presión crítica a la izquierda. Pero ¿cuál era la condición de la presión crítica? Es que la presión crítica fuera igual a raíz de 4D ρm menos ρg. Entonces, si tú reemplazáis este término con esto de acá, se cancelan, son iguales. Sí, te da razón. Ya, gracias. Ya. Bueno, y en este caso ya es como algo más, ya se los dejo propuesto porque es más chico, que es el esfuerzo crítico. ¿Se entiende? Vamos sacando otras cosas críticas y en este caso imponemos que el esfuerzo crítico se relacione como el espesor litosférico por el esfuerzo crítico y eso me da la presión crítica. ¿Ya? Pero la verdad ese problema es súper corto porque solamente queda despejar el esfuerzo crítico como presión crítica sobre esta constante. ¿Ya? Y la presión crítica ya la tenemos escrita acá. Por lo tanto, ya tenemos como
cuáles son los esfuerzos críticos que mantienen un sistema sinusoidal, cuál es la longitud de onda crítica en la que se mantiene este sistema sinusoidal y cuál es la presión crítica que mantiene este sistema sinusoidal. ¿Ya? Y la última parte que se los dejé propuesto para que empezaran a soltar un poco la mano, de que realizar el análisis de la pregunta 1, pero ahora con una carga. Tenemos una carga Qx, la cual está representada por una carga lineal Kx dividido en L. Es decir, tenemos el problema de la barra que está fija en un borde, pero en este caso tenemos una carga. Y esta carga, si lo quieren pensar, es como un triángulo. Bueno, creo que ahí no se ve muy bien, pero si se fijan dónde están las flechas, como que la carga va aumentando a medida que se recorre X. Es decir, tenemos una carga lineal. A mayor distancia del borde, voy aumentando el valor de la carga. ¿Ya? Entonces, propuesto realizar ese mismo análisis, pero ahora utilizando un valor de carga distinto a 0. ¿Ya? Ya. Con eso queda la parte. ¿Alguna duda? Sí, ahí igual está aplicado el M, ¿verdad? No, eso me faltó escribir. En este caso no tenemos M, sin M, solamente tenemos la carga. Bueno, igual de todas formas, que yo diga que no haya un M al inicio del problema no implica que esta carga pueda inducir 1. ¿Ya? Claro. Pero eso lo va a dar las ecuaciones. Ok. Ya. ¿Alguna duda? Ya. Entonces pasemos un poco a. Bueno, ya estamos como. Un poco en la hora. No hay chat. Ah, ya, entonces estamos bien. Mostrarle un poquito el programa y con eso terminamos. Ya, entonces, tengo que hacer como el otro computador. Confitrión. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí. Ya, ¿En perfecto. MATLAB? Sí, de MATLAB. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Es básicamente que esto ya empieza a modelar la corteza en el caso de la presencia de objetos más complejos, como el caso de un monte submarino. Bueno, lo que van a ver ahora va a ser un dibujo de monte submarino ultra sencillo. ¿Cuál podría ser el dibujo más sencillo de monte submarino? Una caja. Entonces, ¿cuál es la flexura que causa una caja? Y eso nos va a dar. Cosa que tiene mucho sentido. Bueno, aquí me falta ajustar un poco las distancias. Esta como doble capa, que esto como doble línea, que debe representar como a la litósfera, debo subirlo un poco para que quede representado de mejor manera, porque la gracia es que quede representado de esta forma. Ojalá que quedara así. ¿Ya? Solamente, pero lo único que me falta es subirlo, sumarle un valor ahí en el código. ¿Ya? La próxima semana lo vamos a ver un poco más a detalle todos estos casos. Pero bueno, este es el caso más simple que también produce una flexura bastante ideal. Porque si se fijan, esto es como una doblada que, ¿cuándo ocurre así una placa? Pues, ¿cuándo se dobla una placa tectónica de esa forma? Claramente esto es porque estamos hablando en contexto muy idealizado, ¿ya? Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo se podría ver los otros casos? ¿Cuál es igual? ¿Y a qué me refiero con otros casos? Por ejemplo, ahí está, underplating. El caso del underplating, que va a ser al revés. Es cuando tenemos una densidad, o mejor dicho, tal vez como un ascenso de magma, por ejemplo, podría ser un hotspot, cosas de ese estilo. ¿Y cómo es la flexura que causa en la litósfera? Ahora estamos para el otro lado, ¿cierto? Acá está más ajustado, mejor ajustado los valores. ¿Ya? Entonces ahí es como se va doblando la placa, pero nuevamente, esto sigue siendo un caso muy idealizado. Como, ¿qué onda? ¿Qué pasa con estas flexuras? ¿Así se comporta la realidad? Ya, entonces, vamos a ver que... ¿alguna duda con esto? Les voy a subir el programa, yo creo que en estos días, como para que lo puedan, lo voy a corregir un poco y se los voy a subir para que puedan jugar un poco con él y vean cómo...
¿Qué pasa si aumentan mucho el módulo de Young? Claramente, si aumentan mucho el módulo de Young, no va a haber flexura. De hecho, podríamos incluso hacerlo. Sí. Probablemente igual tal vez tiene algún tipo de error, pero veamos. Entonces aumentamos mucho el módulo de Young, le ponemos muchos ceros. Entonces probablemente no hay flexura, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la lógica. Es tan rígido el material que no se puede levantar. ¿Ya? Y uno puede ir jugando ahí como qué valores hacen que se levante la placa, qué valores tendría que tener. Claramente el módulo de Young, como dije, y la razón de bosón son constantes. Uno hace un estudio y dice, ya para la Tierra, al menos para los niveles litosféricos de corteza tal vez, uno puede decir cuál es el valor, ¿cierto? Uno dice, ya, esto vale tanto. Y es una constante. Por lo tanto, ¿cuál es lo que es más modificable? El espesor elástico. ¿Cuánto que en este caso está en kilómetros? Tenemos 10 kilómetros de espesor elástico, que está representado en metros acá. O 100 era. Bueno, la cosa es que podemos aumentarlo, pero, y lo mismo, si aumentamos tanto el espesor elástico, lo único que causa es que el material sea más rígido y no cambie nada. Pero ¿qué pasa si ahora usamos uno muy pequeñito? Usamos 10 tal vez. ¡Pum! ¿Qué es lo que está pasando básicamente? Una flexura infinita casi, una flexura muy grande. El material es muy plasticina y sea lo que esté proveniente de abajo, hace que la flexura se levante mucho. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la susceptibilidad de este sistema? La susceptibilidad está en los materiales que la forman. ¿En qué tan rígidos son los materiales que forman la placa? ¿O qué es lo que qué proviene de abajo que está haciendo subir? ¿Ya? Es un tema más de qué es lo que está ahí, de composicional. ¿Ya? Entonces, y el último que me gustaría mostrarles. Déjame ver si este corre. En este caso no quería correr. Déjenme un segundo, si no les muestro la imagen nueva. Ya, ahí está. Esto es un caso mucho más real, ¿ya? Esto es un caso usando datos de batimetría real. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen ahí? Batimetría, que sería cómo se comporta el suelo marino. Ahí abajo tienen como lo que se vendría siendo el mojo, y el mojo empieza a decaer acá. Es porque debe haber una subsidencia, debe haber algo que debe estar viniendo de este material. Estamos viendo el caso de underplating, que vendría siendo el mismo que este de acá. Esto es exactamente lo que estamos mirando. Estamos mirando, espérense, lo abrí 2 veces. Monte submarino. Pucha, voy a dejar abrir los dos al mismo tiempo. Ya, pero filo. Este es el mismo caso donde teníamos que la cajita, la carga que iba a estar haciendo esta flexura, venía desde abajo. ¿Y qué es lo que yo hago? Entonces, yo sé cómo se comporta esta batimetría, yo sé cómo se comporta lo que viene por abajo, que en este caso yo puse mojo, que ahí vamos a entrar más detalles de por qué. Pero entonces, ¿qué es lo que hago yo? Entonces yo calculo un modelo flexural que pueda ajustarse a esto. Y en base a qué parámetro yo ajusto esta placa, yo la ajusto en base al espesor elástico. Yo voy probando varios espesores elásticos hasta que busco uno que ajuste mejor. Y de hecho, por eso me tiro error acá, porque aquí yo me acuerdo, bueno, esto igual lo miré hace tiempo, lo que yo estaba haciendo acá es buscar el mejor espesor elástico. Estoy buscando el espesor elástico que minimice el RMS, ¿ya? Que minimice el root mean square, ¿ya? El promedio cuadrático. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, como la enseñanza de esto, más que nada, era eso, de que ¿dónde está la máxima sensibilidad de este problema? Está aquí. Yo en este problema definí un arreglo de espesores elásticos para ir comprobando cuál va a ser el que mejor se ajusta. Una vez que, ¿y cómo lo veo? Veo el espesor elástico que me produzca un menor RMS, y luego de eso veo eso y ploteo cuál va a ser la flexura final, que en este caso me da de esta forma. ¿Ya? Ya.
Pero bueno, en la próxima clase vamos a ver en más detalle este programa porque hay varias cosas que hay que mencionar. Por ejemplo, aquí, ¿qué está ocurriendo con la ecuación de flexura? Porque aquí solamente ploteé. ¿Pero qué estoy ploteando? ¿Qué ecuación de flexura estoy ploteando? Ya, como al adelanto nomás es que lo que estoy ploteando acá son los datos provenientes de aplicar transformada de Fourier, ¿ya? Ya, pero con eso estamos listos. Muchas gracias por asistir al auxiliar. Voy a corregir las cosas y las subo. Gracias. Gracias, Chao. Camilo. Chao, chao, Gracias. Chao, cuídense. Camilo, gracias. Tengan Chao, una muchas bonita, gracias. tengan una tranquila tarde. Gracias. Adiós, sí. Chau, chau.